El Consejo Directivo del CERVEL anunció una investigación interna, una revisión de los procedimientos de tratamiento de datos, luego que una investigación del diario La Tercera de ayer detectara que el organismo mantuvo disponible en su sitio web de manera abierta un documento con datos sensibles del padrón electoral de las elecciones municipales de mayo de 2021, compuesto por casi 15 millones de personas. En la declaración pública emitida esta noche, el Consejo Directivo de CERVEL señala que la publicación de esta base de datos responde a una solicitud formulada vía transparencia, pero admitió que en forma incorrecta se incluyó el número de rol único nacional de los electores, en circunstancias que solo debió subirse la información de forma anónima, como suele hacerse por lo demás, sin identificación y para fines estadísticos. El archivo publicado a la plataforma del CERVEL contenía el RUT, edad, género, nacionalidad, militancia política e información que indicaba si la persona votó o no en dicho proceso electoral. Información que estuvo en la plataforma hasta este miércoles en la noche. El comunicado del Consejo Directivo del organismo concluye lamentando la situación y garantizando que se tomarán las medidas para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Bueno, todos estos temas de información, de transparencia, son temas muy en la coyuntura, más allá de lo que puede haber sido un error, nos imaginamos del CERVEL, pero tiene su cumbre, por así decirlo, en una reunión que sostuvo el Contralor Bermúdez con el presidente de la República en el Palacio de la Moneda, haciendo ver cuáles son los límites que las autoridades del gobierno tienen para manifestarse en favor de una de las opciones en el plebiscito del 4 de septiembre. Hay un instructivo al respecto. Vamos a conversar con María Jaraquemada, que es directora ejecutiva de Chile Transparente. María, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Hola Matías, muy buenas noches. ¿Cómo estás? A ver, los límites, esto no debería cambiar porque en los procesos electorales anteriores los presidentes también tienen límites. ¿Cuáles son los límites y si estimas que se están cumpliendo? Porque la oposición cree que se han traspasado algunas líneas de lo que la ley permitiría en neutralidad. Perdón, todo esto considerando que el gobierno ha dicho que no es neutral frente al plebiscito. Mira, yo te diría que por el contrario, estamos ante un caso bastante especial. Lo mismo que ocurrió con el plebiscito de entrada. Porque en general las normas que nosotros tenemos están pensadas en procesos electorales cuando se eligen candidatos a cargos de elección popular y no a estos plebiscitos excepcionales que son propios del proceso constituyente. Entonces, acá en el fondo lo que en general se ha establecido tanto por la legislación como por Contraloría es que lo que no se puede hacer es utilizar recursos o bienes públicos para hacer actividad política o campaña política o proselitismo político por uno u otros candidatos, porque la idea en el fondo es, primero, no usar recursos de todos y todas las chilenas en pos de algunos candidatos, y segundo, porque obviamente eso beneficia a quienes están hoy en el poder y para quienes están desafiando es muy difícil estar en igualdad de condiciones. Entonces se han establecido ciertas reglas y de hecho muchas de ellas se han considerado insuficientes, por ejemplo, en los casos de los municipios, donde hubo propuestas de la Comisión Engel para ir incluso un poco más allá y que en su momento no se acogieron. Pero acá estamos hablando de una circunstancia bastante particular, que es el plebiscito. Ya tuvimos el plebiscito de entrada y ahora el plebiscito de salida, donde básicamente nos está hablando de una opción en el fondo de contrincantes, por así decirlo, personas naturales que están tratando de disputarle el cargo a quien lo está ejerciendo en este momento. Entonces, obviamente los límites acá se vuelven un poquito más difusos y claramente Contraloría y el caso a caso va a ser muy relevante porque hay límites o bordes que, como te decía, a veces se tornan un poquito más difusos, como el comentado video entre la ministra de la Secretaría General de Gobierno y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia hablando sobre algunos de los temas que se están discutiendo en la Convención Constitucional.
Bueno, está el delegado presidencial de la Araucanía, que también hizo alusión directa a, sin decir vote aquí o vote allá, a que le parecía bien contenidos que están a su vez, que significan un tipo de voto, no el otro. A ver, los ministros, las autoridades, tienen que tener prescindencia, eso está claro y no es discutible, ¿no es cierto? Pero el Contralor ha dicho que prescindencia es neutralidad y el gobierno ha dicho que no son neutrales. ¿Cómo se puede resolver eso? A ver, yo creo que, por eso te digo, son límites muy delicados, porque yo creo que es imposible pedirle a cualquiera que sea neutral frente a distintos tipos de discusiones que se están teniendo en el marco de la Convención Constitucional, que al final es cómo nos queremos definir como sociedad y como país. O sea, recordemos que también el presidente Piñera muchas veces expresó su parecer sobre algunos temas que se estaban discutiendo, temas relacionados, por ejemplo, con la familia, con los ahorros previsionales, etc. Y también fue muy criticado. Entonces yo creo que es un tema complejo, porque al final es un tema que es imposible que prescindamos del todo de ello, es imposible que no nos manifestemos. Muchos de estos temas, además, están contenidos en el propio programa presidencial. Entonces, es difícil, por ejemplo, no opinar sobre temas, cómo se va a concebir la salud pública, si es que hay algo que está en el programa, lo mismo que puede ocurrir con el tema de los ahorros previsionales, por ejemplo, etcétera, el sistema de gobierno, etcétera. Otro tema es llamar a votar, es hacer propaganda a favor de algunas opciones. Yo creo que ahí es donde el gobierno tiene que ser muy, muy cuidadoso. O sea, lo que no se puede hacer es utilizar efectivamente la maquinaria para hacer campaña por el apruebo o por el rechazo. Y por otro lado está la libertad de expresión de las propias autoridades de decir cuál es la opción por la que ellos se inclinan, que de hecho pasó con el plebiscito de entrada, donde el gabinete estaba dividido, el gabinete del expresidente Piñera, y en ese sentido Contraloría no lo reprocha. Ahora, otro problema, Matías, que se da con esto, es que Contraloría dice no se puede en el fondo hacer actividades políticas dentro de la jornada laboral, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de altas autoridades, como el presidente de la República, como ministros y como ministras, claramente no están sujetos a jornada, o sea, son ministros, ministras, presidente de la República 24 horas, 24/7. Entonces, ahí también, por eso te digo, hay líneas muy delgadas. Entonces, yo creo que acá el caso a caso, y creo que en el caso de los plebiscitos se pone un poquito más complejo por ser tan excepcionales en nuestra institucionalidad, y yo creo que es difícil, o sea, es evidente que este gobierno apoya el proceso constituyente, siempre lo ha dicho. Y por otro lado, también tenemos que pensar en el rol que tiene la CGGOV, porque tampoco acá es cualquier ministerio. La CGGOV, en el fondo, tiene un rol que es de comunicar a la ciudadanía distintos procesos e incluso motivar la participación ciudadana. Si nosotros pensamos muchas veces las campañas que salen informando sobre el voto, etcétera, vienen de la CGGOV. Entonces también están estas delgadas líneas donde no es tan sencillo decir sí, hubo intervencionismo, como tampoco decir no para nada. De hecho, vi el caso de ese video de la ministra Vallejo con el ministro Jackson, es un hermoso caso para presentarles a unos alumnos en un examen, porque depende muy bien cómo tú lo fundamentes y puedes llegar a dos conclusiones distintas que a mi juicio, según cómo las fundamentes, pueden ser correctas. Entonces, por eso te digo que hay líneas muy delgadas, pero creo que también el gobierno, por eso mismo, tiene que ser muy, muy cuidadoso, porque al final del día igual son los recursos de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, y obviamente es legítimo que hay personas que piensan distinto que el gobierno. ¿A tu juicio hoy día los ministros Jackson y Vallejo traspasaron la línea de lo permitido o se mantuvieron a raya? Estuvieron en la raya, pero en la raya delgada, muy delgada, porque efectivamente están en la moneda, están hablando del proceso constituyente en términos positivos, pero también está muy en la línea con el programa que tenía el gobierno. Entonces uno no puede decir que no se estén metiendo en temas que son propios del gobierno. Pero creo que hay que tener cuidado con eso. O sea, yo creo que también hacer esas cápsulas informativas, pero tratando de que sean eso, informativas. María. Quizás no tanto con juicios de valor, sino que informativas. ¿Qué es lo que se decidió? ¿Qué se está avanzando? Y eso yo creo que falta mucho respecto al proceso en general. Si lo de hoy la Contraloría lo da por bueno, el ejemplo que pusiste, y tú estimas, como Chile Transparente, de que está en la raya, pero está en el lado todavía permitido de la raya, o sea, el lado de adentro. Lo que vamos a ver entonces es una repetición de todos estos contenidos donde ministros y autoridades de gobierno hablen en positivo del proceso, con lo cual, mientras no digan que votan por la opción apruebo, está todo bien. O sea, que no mencionen que votan apruebo
Y que no, eso de ningún modo. Y naturalmente que no participen de ningún acto de proselitismo. No, claro. El resto está todo permitido. No. Yo creo que ahí tengo unas precisiones. Yo creo que ellos como personas pueden decir que votan a prueba. Muy distinto es hacer propaganda y llamar a votar a prueba. No, claro, eso no. Lo que sí yo creo que es muy delicado y que insisto que yo creo que ahí sería mucho más... Si yo tuviera que recomendarle al gobierno, creo que sería mucho más cuidadoso con esta cápsula informativa. Y un tema es informar lo que se está decidiendo dentro de la convención, pero yo trataría de no emitir juicios de valor tan categóricos. Te lo planteo de otra manera. ¿En qué parte del video de hoy día estimas que estuvieron más pasados de la línea? Pasados de la línea. A ver, algún Yo elemento. creo que cuando, en general, hay mucho adjetivo positivo a lo que se decidió. Ya. Sobre ciertos derechos sociales. Y yo creo que ahí, en general, yo creo que trataría de restringirme más a lo informativo que a ponderar, que emitir juicios de valor sobre lo que se está decidiendo. ¿Ya? Porque, obviamente, ellos pueden tener esa opinión y es, por así decirlo, evidente que este gobierno lo piensa así porque, insisto, va muy de la línea con su programa de gobierno. Pero legítimamente muchas otras personas y dentro de la misma convención piensan que no es tan fantástico eso que se aprobó en muchos sentidos. Entonces yo creo que el gobierno tiene, y en general el Estado y las distintas instituciones tienen un rol relevante de ayudar a informar sobre las decisiones que se están tomando, pero ojalá sea con menos ponderación. Ahora, esto se le exige mucho al gobierno. Pero pensemos que en el Congreso muchas veces pasan cosas muy similares. Hemos visto cómo el Senado y muchos parlamentarios han manifestado sobre lo que se está diciendo el Congreso. Ahí parece que no tuvieran ninguna restricción. ¿La no, tienen porque, por igual? Claro, porque no tienen una contraloría. ¿La tienen por igual los parlamentarios? ¿Tampoco podrían, en rigor, señalar en el hemiciclo, por ejemplo, vote apruebo o vote rechazo? No, ahí es distinto también porque las normas de presidencia política en general están hechas para la administración del Estado y el Poder Legislativo está afuera. Sí, ellos tienen restricciones, por ejemplo, para usar los recursos del Congreso para hacer campaña por sí mismos, cuando están yendo a procesos electorales. Pero también podríamos decir que si nosotros no queremos que el gobierno se involucre, quizás también deberíamos entender que el Congreso debería tener quizás también un rol un poquito más de presidencia. Entonces, yo creo que tenemos distintas maneras de valorarlo. El Congreso no tiene un ente como la Contraloría Externa que lo fiscalice de estos hechos, entonces muchas veces también están al borde en muchas de las normativas, pero no hay nadie que los ponga un poco, que les marque la raya, por así decirlo. Entonces, mi consejo personal, diciendo nuevamente que este tema está muy en el borde, que los plebiscitos son algo excepcionales para nosotros, yo creo que el gobierno es muy importante que cumpla un rol informativo porque creo que lo más importante es promover el voto informado, pero trataría de mantenerme a la raya con emitir juicios de opinión y de valor respecto a temas, a menos que se trate de ponderar un poco más. Todos podemos considerar que hay avances en muchos temas, en temas de integridad y anticorrupción. Por cierto que hay avances. Pero entonces, y en otros temas podemos considerar que no. Entonces yo creo que hay que tratar de ser más ponderados y entender que este es un tema que genera mucha pasión y que obviamente hay posiciones divididas en nuestra sociedad al respecto. ¿Y qué pasa si un ministro o el propio presidente hacen una explicación de una postura y luego dicen, bueno, nosotros no somos neutrales, con lo cual se entiende entonces que están en una determinada postura? ¿Eso eventualmente sale de los límites permitidos también? ¿O tienen que definitivamente decir que son neutrales, volver a la neutralidad? Porque no lo son. Mira, yo sé que son términos súper similares, pero yo creo que es algo distinto la neutralidad que la imparcialidad. Porque en el fondo la neutralidad significa no tener posición, a mi juicio. Claro. La imparcialidad puede ser que tú tengas posición, pero tú tratas de velar porque ambas dos tengan las mismas oportunidades para las personas que tienen que decidir. La parcialidad tiene que ver con las garantías que da la autoridad. Exacto. A ambas opciones. Exacto. Entonces yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es imparcial en el sentido de no hacer proselitismo político y campaña en favor de una opción. Pero es imposible pedirle a nadie, creo yo, que sea neutral en ningún aspecto. De hecho, yo creo que a veces nosotros tratamos de ser más puritanos de lo que se puede ser. Es imposible pedirle al gobierno del presidente Piñera que hubiera sido neutral frente a las elecciones, pero tiene que ser imparcial. Perfecto. Es obvio que la expresidenta Bachelet prefería que ganara a alguien como su sucesor, pero tenía que ser imparcial. Entonces yo creo que, si bien son muy similares, e insisto, es una raya muy, muy delgada,
Yo creo que es distinta la neutralidad que la imparcialidad. María, Lo que el gobierno tiene que mantener es la imparcialidad. María, ¿a qué se arriesga una autoridad si es que no cumple esta normativa? Bueno, ahí depende mucho de qué autoridad sea, pero... Un ministro o un presidente. Incumplir es que el presidente es un caso excepcional. Las autoridades que son electas popularmente no pueden ser removidas así nomás. Pero sí, esto puede ser considerado falta grave de la probidad y puede ser utilizado, por ejemplo, para una acusación constitucional. O sea, que fue un poco lo que se planteó en el caso de la exministra Carla Rubilar. Pero efectivamente, si Contraloría determina que aquí se faltó a la normativa y que en el fondo no se prescindió políticamente, etcétera, sí puede determinar que es una falta grave a la probidad y el Congreso podría entablar una acusación constitucional. Ahora, si es una autoridad de un rango más bajo, podría ser destituida por falta grave a la probidad por un sumario, por ejemplo. María Jara Quemada, Chile Transparente, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti, Matías. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa, volvemos, esperemos. Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con Marco Fleming. Hola Matías, vamos de inmediato con las noticias de este jueves y vamos a comenzar con el Partido Renovación Nacional, que cumplió 35 años y la celebración estuvo marcada por la presencia del expresidente Sebastián Piñera en su primera aparición pública después de dejar el mandato. Vamos a tomar contacto con Rodrigo Pérez, quien nos trae los detalles. Rodrigo. ¿Cómo están, Marco? Muy buenas noches. Después de un mes y medio reapareció el expresidente Sebastián Piñera, esta vez para participar de la celebración de los 35 años de Renovación Nacional, partido del que también fue militante. Llegó hasta un restaurante en la comuna de La Florida con Cecilia Morel. No hizo ningún tipo de declaración, tanto en su llegada como también en su salida. Los que sí hablaron fue la directiva del partido, donde abordaron la convención constituyente, donde aseguraron que ven con preocupación el rumbo que está teniendo y por otro lado también anunciaron una comisión investigadora por el trabajo de la ministra del Interior, Isquia Siches. Vamos a revisar a continuación la llegada del expresidente y también las declaraciones que pudimos recopilar durante esta noche. ¡Presidente! Presidente, ¿qué es lo que se va a ver? Posterior a la cirugía, ¿cómo se sintió posterior a... Volvió a su casa, presidente. Nosotros no le vamos a fallar a nuestros convencionales que están haciendo todo lo posible por tener una mejor carta fundamental. Y no perdemos la oportunidad ni la esperanza de tener una mejor carta que nos representa a todos. Pero quiero decirle que hasta ahora el resultado es preocupante. Hemos tomado la decisión de hacer una comisión investigadora para revisar qué están haciendo los subsecretarios de Prevención del Delito y del Interior y qué está haciendo la ministra del Interior. La tenemos decidida y confiamos configurarla la próxima semana y estamos seguros que la ministra Siches va a poder asistir presencialmente y no telemáticamente a explicarle al Congreso Nacional por qué estamos en una situación tan compleja como la que está pasando Chile hoy día. Ahí están parte de las distintas declaraciones. Cerca de 400 personas llegaron hasta este lugar. Algunos continúan incluso a esta hora. Una reunión para celebrar los 35 años de Renovación Nacional. Una instancia entonces que estuvo marcada por la presencia del expresidente, pero que no entregó ningún tipo de declaración en esta instancia. Que tengan una buena noche. Rodrigo Pérez, muchas gracias por el informe. Buenas noches. Y en una de las jornadas más violentas registradas en la llamada Macrozona Sur, un grupo de encapuchados quemó 35 vehículos, en su mayoría camiones, al irrumpir en una empresa de áridos de la provincia de Arauco. El gobierno va a presentar una querella criminal contra los responsables. Recién comenzaba la jornada laboral cuando el ruido de las balas interrumpió el silencio. Eran pasadas las 8 de la mañana y en la villa Los Ríos de Los Álamos, un grupo de choferes se aprestaba a iniciar las faenas. Nos hicieron tirarnos al suelo, nos pegaron patadas, nos pedían las llaves de las camionetas, sellaron la llave de mi camioneta, la de las demás personas y empezaron a hacer fuego, a encender y a disparar para todos lados. La gente que logró arrancar, digamos, la empezaron a perseguir y a disparar igual. Encapuchados encañonaron a mi chofer. En una reacción, mi chofer le pegó a un encapuchado y arrancó, afortunadamente. Y no le hicieron más daño que el camión, que lo quemaron, es pérdida total. Los testigos coinciden en señalar que al menos 25 a 30 personas encapuchadas irrumpieron con armas cortas, fusiles y material acelerante, el que rápidamente esparcieron sobre autos, camionetas y grandes camiones tipo tolva.
¿Cuánta gente va a quedar cesante en este momento? ¿Cuánta gente queda cesante? Y ni el Estado no hace nada, el gobierno no hace nada. Yo me voy a armar y me voy a defender lo que me queda, el resto de que me queda mis cosas. Porque aquí esta provincia no puede seguir lo que está pasando. Pero aquí yo me voy a tener que subir arriba de un camión y si tengo que defenderme voy a andar armado y voy a hacer la cuestión por lo mismo. Hubo 4 antisociales que llegaron hasta este lugar con escopetas. Los hechos se repitieron en 4 predios aledaños y luego de 2 horas el conteo final arrojó 35 vehículos quemados, la mayoría con pérdida total. El propio delegado presidencial de Arauco pasaba por el lugar y fue testigo del atentado. Nos encontramos con encapuchados que estaban en ese momento procediendo a instalar unos camiones al ingreso del camino Trongol. Procedieron a quemarlo, comenzaron a dispararnos, yo me detuve con el auto, deben haber sido cerca de unos 25 encapuchados que logramos observar desde el lugar en que disparaban muchas ráfagas. Carabineros y la PDI trabajan en conjunto para aclarar lo sucedido al interior de esta empresa, que en el año 2018 también sufrió la quema de 14 camiones. Es complejo, hay personas, hay uso de armas. La verdad que nosotros estamos poniendo todas nuestras capacidades, estamos tratando de hacer uso de todos los mecanismos que la ley nos faculte, nos entrega para poder de alguna forma llevar tranquilidad y seguridad a las personas que viven en la región. En eso nosotros no vamos a claudicar, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir haciendo las coordinaciones en conjunto con el Ministerio Público y con la Policía de Investigaciones. Además de los 35 vehículos quemados, en su mayoría camiones, 3 autos livianos fueron robados por el grupo de encapuchados. Estos grupos no quieren dialogar. A estos grupos hay que aplicarle la mayor fuerza de la ley. Y si es necesario volver a implantar un sistema, un estado de emergencia o un estado de sitio, es necesario hacerlo ahora. A través de un comunicado, la Confederación de Dueños de Camiones exigió que se restablezca el Estado de Derecho, acusando que Arauco es una tierra sin ley con autoridades sobrepasadas. Quienes hicieron este atentado se preocuparon de entorpecer la llegada de las unidades de emergencia, válgase carabineros o bomberos. Nos costó entrar al sitio, al predio donde se encontraba mayor cantidad de maquinaria. Al momento no se ha encontrado ningún tipo de panfleto o reivindicación alguna por el estilo en los lugares que vemos hasta el momento se está efectuando los recorridos. Desde La Moneda, el subsecretario Monsalve condenó el ataque en Los Álamos. Anunció que el gobierno presentará querellas por el delito de incendio y que además este viernes se darán a conocer medidas para enfrentar las demandas de los camioneros. Queremos reiterar el total, absoluto y profundo rechazo del gobierno del presidente Gabriel Boric a los hechos de violencia. Este no es el camino en democracia, no lo compartimos, no los aceptamos, lo rechazamos y por lo tanto lo vamos a perseguir desde el punto de vista penal. Pese a la magnitud del ataque, solo 2 personas resultaron heridas, ambas con lesiones leves debido al forcejeo realizado en el intento por defender lo que hasta hoy eran sus herramientas de trabajo. Cambiamos de tema. La cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 solo ha sido recibida por el 26,1% de la población objetivo, una cifra que preocupa, pero que se espera revertir con estrategias como los vacunatorios móviles. Más de 2,5 millones de personas pudiendo haberse puesto la tercera dosis aún no lo han hecho. Algo similar pasa con la cuarta vacuna de refuerzo. Este vacunatorio móvil llegó a Puente Alto justamente para que estas cifras se reviertan. No haya podido por tiempo y porque llegamos tarde, porque igual las filas son largas. Porque así nosotros tenemos la facilidad que vivimos cerca y así podemos venir todos. Que a nosotros facilita todo, o sea, de venir para acá temprano, poder estar en la casa igual temprano. Desde el 16 me tocaba, pero me atrasé una semanita, pero estamos dentro de verdad que simplifica la vida tener este tipo de operativos acá mismo al lado de la casa, o sea, fantástico. Es parte de la estrategia para avanzar en la cobertura de vacunación, que en el esquema primario de 2 dosis ya supera el 90%, pero no alcanza el 80% para la tercera dosis de refuerzo, y con la cuarta estamos muchísimo más atrás. La cobertura solo llega al 26,1%. Desde el Ministerio de Salud hacen un llamado a acercarse a los vacunatorios sin importar cuán atrasado esté en el calendario. Al vacunarse activa nuevamente el sistema inmunológico y vuelve a estar cubierto. Por tanto, ese atraso, si es que alguien está en esa condición,
no impide para nada ingresar nuevamente al esquema habitual de vacunación. Puente Alto, Estación Central, Recoleta, Santiago Centro, Independencia son comunas que todavía no alcanzan el 80% de la población objetivo, de las más atrasadas al menos en la región metropolitana. Varias de ellas ya están trabajando en poder llegar a esa población. Puntos itinerantes en juntas de vecinos, ya para poder abarcar más población. También vamos a estar acercándonos a los establecimientos educacionales porque nos interesa llegar a donde están los niños, que también es un grupo objetivo que el Ministerio de Salud ha definido como prioritario. De hecho, la ministra de Salud señaló que es uno de los grupos que más preocupa, escolares y preescolares que aún no han recibido su vacuna contra el COVID-19. Acercarse a ellos sería parte de la estrategia del gobierno para avanzar, pero ¿es una estrategia suficiente? La percepción de riesgo de la población ha disminuido y según la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, es crucial acercar la inmunización a los territorios para evitar un nuevo brote. No basta concentrarse en las poblaciones focalizadas como son los colegios. Poner vacunatorios móviles en la vía pública, extender los horarios de vacunación, abrir centros de vacunación los fines de semana, son estrategias que funcionan porque ayudan a acercar este proceso tan vital a las personas. Según la encuesta Criteria, el 54,8% de la población cree que lo peor de la pandemia en Chile ya pasó. Habría entonces menos preocupación por las consecuencias de un virus que sigue entre nosotros. El gobierno asegura que desde abril hay vacunatorios móviles haciendo su trabajo. La de los móviles que van a los lugares en que tenemos tasa de vacunación más baja y la salida al trabajo, al colegio, son estrategias que están desarrollándose desde abril y que en este mayo vamos a reforzar. Según el calendario oficial del MinSal, hasta este 1 de mayo se podrán vacunar con cuarta dosis aquellos que hayan recibido su tercera vacuna hasta el 14 de noviembre del año pasado. 2 de la madrugada con 14 minutos. Vamos a la pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso en medianoche, 2 de la mañana con 21 minutos y nos vamos de inmediato a las calles de la capital para tomar contacto con Carlos Godoy, que trae las informaciones policiales de las últimas horas. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Marco. Claro, vamos con un hecho ocurrido hace un par de horas en la comuna de Pudahuel, un delito recurrente en las diversas autopistas de la capital, esta vez en el enlace de la autopista Vespucio Sur con la autopista Costanera Norte. Una mujer fue víctima de una encerrona por parte de un grupo de delincuentes que se movilizaban en un vehículo. Esta encerrona fue frustrada por parte de esta mujer en momentos que ocurría. Ella dio reversa a su vehículo, no fijándose lamentablemente que en la parte de atrás circulaba una motocicleta con una persona, la cual resultó con diversas lesiones de gravedad, siendo trasladada hasta la posta central por los mismos equipos de emergencia de la autopista. Una situación que está siendo investigada por la sección de investigación policial de Carabineros y también se constituyó en el lugar la sección de investigación de accidentes de tránsito para poder realizar las diversas diligencias y la revisión de las cámaras de seguridad de la autopista para poder dar con el paradero de estos delincuentes, los cuales sin haber cometido este delito se dieron a la fuga. Tenemos declaraciones por parte de Carabineros. Escuchemos. La intimidan, la víctima, para evitar ser víctima del robo, realiza una maniobra de retroceso impactando lamentablemente a un motorista que se encontraba en la parte posterior, quien es trasladado por medio de la autopista hasta la posta central. De lo anterior se da cuenta la Fiscalía Local de Pudahuel, quien instruye trabajo en el lugar de la CIAT. Claro, lamentablemente esta conductora no se percató que en la parte posterior de su vehículo, en momentos que estaba siendo víctima de esta encerrona, circulaba este motociclista, el cual resultó con diversas lesiones que lo mantienen internado de gravedad en la posta central. Como yo les comentaba, se están realizando las diversas diligencias por parte de Carabineros para poder dar con el paradero de estos delincuentes, los cuales hasta el momento se encuentran prófugos. Marco. Bien, Carlos Godoy, quedamos atentos a esta información. Muy buenas noches. Y cuando son las 2 de la mañana con 23 minutos, llegamos al final del bloque informativo de medianoche. Volvemos contigo, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio. Revisamos contenidos de nuestro portal de noticias que en este momento destaca la siguiente. Ley No Chat, mientras se conduce naturalmente, acumula más de 2.500 infracciones en lo que va desde que comenzó a regir en marzo. ¿Quieres saber todos los detalles para tener precaución
para no tener una infracción, o más bien para no cometer la infracción, 24horas.cl. Y revisamos el tiempo para hoy aquí en Santiago, hoy 29 de abril. Santiago tendrá una máxima probable de 23 grados y el cielo estará despejado. En tanto, en La Ligua, en la región de Valparaíso, estará despejado con una máxima probable de 21 grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.